Entonces vamos a continuar con la lectura. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 4. Leemos, dice: todo varón que ora, oración, o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. En el Antiguo Testamento, los varones se podían cubrir la cabeza. Tenían el manto, el talit, la kipa. Yo después se los enseño, yo tengo ahí guardados manto, talit, kipa. Pero ahora en el Nuevo Testamento, el varón ya no se debe de cubrir la cabeza como sucedía en el Antiguo Testamento. Hay varias diferencias entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Diferencias de alimentos. En el Antiguo no se podía comer cerdo, en el Nuevo sí se puede comer cerdo. En el Antiguo Testamento se debía de guardar el día de reposo, el Shabbat. En el Nuevo Testamento no se guarda el día de reposo, el Shabbat. No es una carga impuesta a la iglesia. Hay varias diferencias y una de ellas es cubrirse la cabeza en los varones. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza. El hombre no ora con sombrero, ni con cachucha, ni con gorra, ni con nada sobre su cabeza, porque afrenta a su cabeza. ¿Y quién es la cabeza del varón? Es Cristo. Si tú ves a un hombre que está orando o profetizando, profetizar es hablar de parte del Espíritu de Dios, sea el tema que sea, profetizar es hablar de parte del Espíritu de Dios. Eso es la definición técnica de profetizar. Si tú ves a un hombre que dice profecías o hace oración con la cabeza cubierta, está afrentando a su cabeza. ¿Y quién es su cabeza? Cristo. Entonces, no escuches a hombres que predican, oran, profetizan con sombrero. Bíblicamente es pecado. La palabra afrenta en griego se dice kataishuno, kataishuno, afrentar su cabeza, kataishuno. ¿Y qué significa? Avergonzar, traer desgracia y traer deshonor. Entonces, si tú ves a un hombre con sombrero, cachucha o gorro profetizando u orando, está trayéndole kataishuno a Cristo, avergonzándolo, trayéndole desgracia y deshonor. Hay muchos predicadores que usan gorra o sombrero cuando oran o profetizan. No los escuchen. Es una señal de apostasía. Apostasía. Varón, oras o profetizas con la cabeza cubierta, bíblicamente, de acuerdo a 1 de Corintios capítulo 11, verso 4, estás afrentando a tu cabeza. Esto es sana doctrina. No es al gusto del cliente, es sana doctrina. ¿Qué pasa si eres un soldado? Hay algunas excepciones, por supuesto. ¿Qué pasa si eres un soldado y estás en guerra, en combate, y tienes que orar por misericordia por tu alma, porque estás en una guerra y suenan las balas y explotan las granadas, y tú tienes un casco? ¿No puedes orar para que Dios libre tu vida por misericordia? Sí, sí puedes orar. Es una situación extraordinaria donde peligra tu vida. Pero si no peligra tu vida, no es algo, un casco que realmente te sale. Por ejemplo, vas manejando en una moto, una motocicleta, y estás a punto de estrellarte y traes el casco. No hay tiempo para quitarse el casco y tienes que orar y clamar a Dios para que tenga misericordia de ti porque estás a punto de estrellarte. ¿No puedes orar? Sí puedes orar porque peligra tu vida. Pero fuera de eso, si eres varón y oras o profetizas con la cabeza cubierta, afrentas a tu cabeza. Última vez que lo menciono. Kataishuno, avergüenza, traes desgracia y traes deshonor a tu cabeza. Que es Cristo. No tiene rodeos este mandamiento. Esto es sana doctrina. Es doctrina inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, es importante que lo estudiemos. Vamos ahora a seguir leyendo. Hoy no me voy a distraer. Yo sé que quizá tienen muchas preguntas, quieren hablar de muchos temas, pero no me voy a distraer. Traigo un solo tema y no me voy a desviar porque luego no lo doy bien. Entonces ya nos quedó claro de eso de afrenta tu cabeza. Vámonos al siguiente versículo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 5. Pero toda mujer, dice toda mujer, independientemente de su edad, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es si se hubiese rapado. Este versículo muestra muchas cosas. Te demuestra que el velo no es el cabello, porque dice que si ora o profetiza con la cabeza
descubierta, es como si se hubiera rapado. Esto es una clara alusión que el velo no es el cabello. Más adelante vamos a estudiar ese último verso. Entonces, del hombre dice, se cubre la cabeza cuando oro profetiza, afrenta su cabeza que es Cristo. Pero la mujer dice en el verso 5, si oro profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. ¿Y quién es la cabeza de la mujer? Es el varón. Porque lo mismo es que si hubiese rapado. Ese verso de si hubiese rapado te demuestra que el velo no es el cabello. Porque si el velo fuera el cabello no diría eso, que si se hubiese rapado. Ahora, vamos a revisar en griego cómo se dice cubrirse o no cubrirse. Anótenlo ahí. Descubierta se dice en griego akatakaluptos. Lo voy a volver a decir. Descubierto en griego se dice akatakaluptos. Lo puedes decir rápido. Akatakaluptos. Akatakaluptos significa sin velo. Por el contrario, katakalupto significa cobertura o velo. Esas son las palabras empleadas en griego. Akatakaluptos, sin velo o sin cobertura, y katakaluptos con cobertura o con velo. De ahí procede el libro de Apocalipsis, que significa revelación o sin velo. Qué interesante, ¿no? Entonces, dice, si la mujer ora o profetiza, que se cubra la cabeza, porque si no, es como si se hubiera rapado. Verso 6, estamos leyéndolo, dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Es la segunda vez. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. El verso 5 y el verso 6 están demostrando que el cabello no es el velo. Que cuando se habla de velo se refiere a una tela, que no es el cabello. Voy a dar argumentos bíblicos, voy a dar argumentos históricos, y después de dar los argumentos bíblicos, te voy a pasar una presentación buenísima con los datos históricos para que conozcas a las mujeres cristianas piadosas, hijas de Dios, de la iglesia que le llaman primitiva. La iglesia que fue inmediatamente posterior a los apóstoles, para que veas si ellos practicaban esta doctrina o no, cómo eran ellos. Hay amplia evidencia en esculturas, en pinturas, en catacumbas, etc. Vamos a conocer a la iglesia. Si tú pudieras viajar al pasado, pudieras tener una máquina del tiempo que no se puede, pero pudieras viajar al pasado 2000 años atrás y conocieras a las mujeres en la iglesia de Corinto, de Éfeso, de Filipo, de Tesalónica, de Macedonia, de Antioquía, de Acaya, de Jerusalén, verías que usaban velo. La historia lo demuestra con múltiples documentos y múltiples evidencias históricas y arqueológicas. La que no se cubre es la moderna, la tibia, la mundana, la desobediente, la carnal, la moderna. Ahora sí, vamos a continuar leyendo. Dice el verso 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Vamos a notar cómo en 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo dice 5 veces, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, 5 veces y hasta 6, que velo sí, cuando se ora o se profetiza. Son esas dos actividades. Te repito, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 menciona 5 veces y hasta 6 que velo sí cuando la mujer ora y profetiza, pero que el varón no cuando ora o profetiza. ¿Dónde están estas evidencias? Están en el verso 5, en el verso 6, 2 veces en el verso 6, en el verso 7, en el verso 10 y en el verso 13. Y dice claramente, si no se cubre, que se rape. Entonces, cuando tú utilizas la exégesis, que es una técnica de interpretación bíblica que revisa todo el contexto del pasaje, no versículos individuales, sino todo el contexto del pasaje desde el primero hasta el último, para ver cuál es la idea principal y el mensaje principal, te das cuenta que Pablo dice 5 y hasta 6 veces que velo sí, cuando se ora o se profetiza en la mujer. La pregunta es, ¿sería coherente que Pablo terminara diciendo que velo siempre no, negando las 5 y 6 veces anteriores cuando dice en lugar de velo les he dado el cabello? Vamos a ver que ciertamente no, y te lo voy a demostrar más adelante. Pablo arruinó su discurso diciendo que velo sí 5 veces antes para arruinarlo diciendo que velo siempre no al final.
No, vamos a analizarlo. Verso 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Entonces, mis hermanos, vamos a notar que la iglesia de hoy usa cada vez menos ropa, es cada vez más irreverente, predica cada vez más alejado a la Biblia. Las alabanzas son cada vez más lejanas a lo escritural. La única iglesia de la historia que no ha usado velo ha sido la moderna. La moderna. Vamos a ver al final cómo la escritura dice que cuando dice en lugar de velo les dado el cabello, no anula las 5 veces anteriores que Pablo dice que la mujer use velo cuando ore o profetice. Lo vamos a estudiar. Vamos a usar las técnicas de exégesis para interpretarlo. Entonces, es muy importante esto. El velo no es el cabello, porque Pablo dice, por lo menos en el verso 5, en el verso 6, que si no se cubre, que se rape. Eso demuestra que el velo no es el cabello. Si el velo fuera el cabello, eso sería ilógico. No tendría razón de ser. Entonces, yo les pido a los que realmente quieran analizar esta doctrina, que vean desde el principio esta predicación, porque si entran a la mitad, se van a saltar muchos argumentos bíblicos sólidos que les brindo. Estamos en el tiempo de la gran apostasía, donde te repito que por lo menos 50% de los cristianos nominales se van a perder el arrebatamiento de la iglesia, de acuerdo a las estadísticas bíblicas de la parábola de las 10 vírgenes, que la parábola de las 10 vírgenes es una profecía bíblica. Entonces, entendamos esto. Esta iglesia es la rebelde, la apóstata, la tibia, la mundana, la ciega, en comparación con los otros 2000 años restantes de discípulos de Cristo. La que juega videojuegos, la que toma cerveza, la que dice groserías, la que se burla de esta doctrina tan clara y obvia en la Escritura, la rebelde. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 11, verso 7 nuevamente para proseguir con la lectura. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Recordamos que la mujer fue formada de la costilla de Adán, lo durmió y le dio una ayuda idónea, no la sacó del pie para que Adán no la pisara, ni la sacó de la cabeza porque Eva no era igual que Adán, la sacó de la costilla porque Eva tenía que estar bajo su cuidado y protección. Y Eva tenía que estar sujeta a Adán. Hay una razón precisa por la cual Eva fue creada a partir de la costilla. No fue del pie, ni tampoco de la cabeza. Fue de ese lugar preciso bajo el brazo, bajo cuidado y amor cerca al corazón. Y eso tiene una razón de ser. Entonces vamos a leer ahora sí el verso 8. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Esto es bastante interesante. Dios primero creó a Adán y después creó a Eva de la costilla. Pero después los varones nacen de Eva. Eso es interesante. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Pero también los hijos nacen de la mujer. Vamos a leer el verso 10 y es sumamente interesante. Y el apóstol Pablo en el verso 10 revela la razón espiritual detrás del velo en la mujer cuando ora o profetiza. Ya sucedió algo en el pasado, que está descrito en Génesis capítulo 6. Y Pablo lo menciona, por así decirlo, indirectamente. El velo tiene una razón de ser y lo vamos a revisar. 1 Corintios capítulo 11, verso 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué es el velo? Es una señal de autoridad. ¿Te hace más ante Dios? No. ¿Te hace menos ante Dios? No. ¿Es salvífico? No. Es un sensor de si un corazón tiene rebeldía. Eso es lo que es el velo. Es una señal de autoridad por causa de los ángeles. Pablo revela el porqué del velo. ¿Cómo que causa de los ángeles? Nos podemos ir todos, por favor, de forma muy rápida a Génesis capítulo 6. Judas, el hermano de Jesús, hijo de María, menciona que hubo una rebelión de ángeles, que no fue la rebelión de Satanás, en la cual abandonaron su propia morada
y que de la misma manera que los de Sodoma y Gomorra, así lo dice Judas, de la misma manera que aquellos, hablando de Sodoma y Gomorra, se fueron y tuvieron uniones contra naturaleza. Hubo una segunda rebelión de ángeles, que no fue la rebelión de Satanás, fue una segunda en la cual ángeles abandonaron su propia morada e ilícitamente se unieron a mujeres y tuvieron relaciones sexuales con mujeres y nacieron los gigantes. Muchos dirán, ¿cómo? ¿Un ángel puede tener relaciones sexuales? Déjame explicarte una cosa. En el mundo espiritual invisible puede haber milagros, no es como aquí. Nosotros estamos acostumbrados a las reglas naturales que nos restringen a hacer o no hacer cosas. No podemos volar porque hay una ley de la gravedad que nos sujeta al suelo. No podemos sumergirnos mucho en el agua porque nos falta la respiración, porque requerimos el oxígeno de la atmósfera para respirar, no tenemos branquias. Pero los ángeles no tienen limitantes que nosotros tenemos. Los ángeles pueden hacer milagros para hacerse en forma de hombre teniendo un miembro viril y poder consumar ese acto. En el mundo espiritual invisible no existen las restricciones que en el mundo físico existen. Por lo tanto, un ángel sí se puede unir con una mujer. Y Dios aborreció esto que sucedió. En el cielo esto no es imposible. Para nosotros sí es imposible, pero en el mundo espiritual no es imposible. En el mundo espiritual hay milagros. En Génesis capítulo 6, vamos a leer desde el verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. ¿Cuáles hijas? Adán y Eva tuvieron muchas hijas que no están escritas en la Biblia. Caín, Abel y Set tuvieron hermanas. ¿Con quién se casó Caín? Con una hermana suya, hija de Adán y Eva. No hubo seres humanos antes de Adán y Eva. El que te dice que hubo seres humanos antes de Adán y Eva, le está llamando mentiroso a Dios. La Biblia dice muy claro que los primeros dos seres humanos fueron Adán y Eva. La Biblia dice claramente que no hubo seres humanos antes de Adán y Eva. Que no vengan esos diciéndote que hubo otros seres humanos antes, te están engañando. Cuando los hombres se multiplicaron y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios, en Job a los ángeles les llama hijos de Dios. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, ven a Adam, no es lo mismo que ven Elohim, hijos de Dios, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El hombre vivía 800 años, 900 años. Y sucedió que a partir de ese momento, de esa unión ilícita de ángeles caídos con mujeres, Dios recortó la vida del ser humano. Dice el verso 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y ahí te dice por qué. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Esa frase se llegó, es la misma que Dios usa cuando José se unió a María y cuando Adán se unió a Eva. Ahí te dice claramente que esos gigantes procedían de la unión ilícita de los hijos de Dios, los ángeles, con las hijas de los hombres. Esto viene respaldado por Judas, que Judas dice claramente que hubo una unión ilícita sexual entre ángeles caídos de la segunda rebelión, porque hubo dos rebeliones de ángeles caídos, la primera de Satanás y esta segunda rebelión, y lo dice claramente Judas. Ahorita lo vamos a leer. Les engendraron hijos, estos fueron valientes que en la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová la maldad de los hombres que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. No solo la maldad de la humanidad desencadenó el diluvio, también la introducción de los nefilim, de los gigantes. Vamos a ver cómo el hermano de Jesús, hijo de María, Judas, que creció con Jesús y vio la infancia de Jesús y su adolescencia, vamos a notar que él habla de esta unión de ángeles caídos con mujeres. Vamos a Judas, verso 6, dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día.
¿Por qué hay demonios sueltos y demonios encarcelados en las prisiones eternas para el juicio del gran día en el centro de la tierra? Porque se trata de dos rebeliones, mis hermanos. Los ángeles caídos de la primera rebelión están sueltos, pero los ángeles caídos de la segunda rebelión, que se unieron a mujeres, ellos no están sueltos. Ellos están aprisionados en prisiones eternas para el juicio del gran día. Vamos a leer. Dice verso 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, que ¿quiénes? Que los ángeles, está hablando de los ángeles. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, que los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas compara el pecado sexual de homosexualidad de los sodomitas con el pecado sexual de los ángeles caídos, que en este momento están en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los compara, dice, de la misma manera que aquellos, es la frase que une a los dos grupos. Esto es interesantísimo porque de ahí salieron los gigantes, que podemos ver vestigios arqueológicos y podemos ver introducción de tecnología de Nefilim, que es imposible que el ser humano tuviera, como por ejemplo Machu Picchu, esas piedras tremendas, colosales de cientos de toneladas, cómo son perfectamente cortadas. No existían esa clase de sierras, esa clase de grúas. Una grúa moderna no puede mover esas piedras de Machu Picchu. Es una proeza de la ingeniería Machu Picchu. Las culturas antiguas no podían construir eso, pero los Nefilim sí. Las pirámides de Egipto, se sabe que el pueblo de Israel cuando era esclavo las construyó, pero esas piedras eran gigantes, pesan toneladas y toneladas, y fueron transportadas más de 400 kilómetros sin grúas. Probablemente ahí hubo intervención también de los Nefilim. Podemos ver rastro de señal. Es que está lloviendo muy fuerte y cayó un rayo. ¿Ya estamos de vuelta? ¿Ya? Estamos de vuelta, hermanos. Cayó un rayo y se fue la luz, pero ya regresó. Al diablo no le gusta este tema, porque va a hacer que muchas mujeres empiecen a obedecer la doctrina. Este tema del velo en la mujer es un sensor de rebeldía en el corazón. Eso es lo que es este tema. Un sensor de rebeldía en el corazón. Entonces, hablando de los gigantes, hay evidencia arqueológica de que estuvieron los gigantes en la tierra. ¿De dónde vinieron? De unión ilícita entre ángel caído y mujer. ¿Un ángel puede unirse con una mujer? Sí puede. ¿Cómo? Porque en el mundo espiritual invisible existen los milagros. Y un ángel puede materializarse y disfrazarse. Por eso Satanás se disfraza a veces de María y se le aparece a los católicos. Satanás se disfraza de extraterrestre y se le aparece a los que creen en los extraterrestres. Satanás se disfraza de ángel de luz y engaña a los que creen en el Reiki, etcétera, etcétera, etcétera. Se disfrazó de Kukulcán, de Quetzalcóatl y engañó a los mayas y a los aztecas. Eso puede hacer Satanás. Entonces, los gigantes tuvieron ascendencia de ángel con mujer. Y Pablo, hablando del tema del velo en la mujer, Pablo nos muestra que el velo es señal de autoridad por causa de los ángeles. Y eso inmediatamente nos lleva a Génesis capítulo 6. Pablo dice que el velo en la mujer es una señal de autoridad por causa de los ángeles. El mundo espiritual te puede ver. Tú no lo puedes ver a ellos, pero el mundo espiritual sí te puede ver. Hay una nube de testigos que te rodea. Esa nube de testigos, algunos son ángeles, otros son demonios. Hay muchos tipos de demonios y hay muchos tipos de ángeles. Cuando tú oras o profetizas, te estás metiendo al mundo espiritual invisible. Hay varias formas de meterse al mundo espiritual invisible. Hay formas lícitas y formas ilícitas de meterse al mundo espiritual. Formas lícitas: el ayuno, la oración, la alabanza, la lectura de la Biblia, meditar en la palabra. Esas son formas lícitas. Pero las dos formas lícitas más poderosas para entrar al mundo espiritual es la oración y la profecía. Hay formas ilícitas de entrar al mundo espiritual. ¿Cuáles? Las drogas, la brujería, la hechicería, la meditación, la nueva era, etc. Son formas ilícitas de entrar al mundo espiritual.
En las formas lícitas hay una señal de autoridad que la mujer debe de portar, porque los ángeles te ven. Y los ángeles ven cuando eres una mujer obediente, porque los ángeles en el cielo se acordaron de esta rebelión. Y sí, el apóstol Pablo liga la doctrina del velo en la mujer cuando oro profetiza con los ángeles. Ellos pueden ver cuando una mujer es sujeta, es obediente, es sumisa. Entonces, ya vimos varios argumentos que velo sí, 5 y hasta 6 veces que velo sí, si dice no se cubra que se rape, eso demuestra que el velo no es el cabello. Segundo, lo liga con los nefilim, entonces ahí todo tiene sentido. Porque cuando los ángeles ven a una mujer sujeta, le temen a Cristo y no se acercan. Cuando los ángeles ven a una mujer sujeta, saben que está sujeta a la autoridad, a la cabeza, y su cabeza es Cristo. Y esa es la razón de 1 Corintios capítulo 11, verso 10. Esa es la razón. Cuando el Espíritu Santo me entrenó y me ordenó que predicase sana doctrina entre las naciones, me mostró que solamente poquitos iban a escuchar, porque la mayoría está habituado a la apostasía, la mayoría está habituado al cristianismo apóstata, no al cristianismo bíblico de sana doctrina, al escritural. Le creen al cristianismo moderno que está más torcido que el diablo, y no le creen a la escritura.